¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Buenos días, sí, efectivamente. En el CADE yo diría el mensaje principal es la importancia de conversar entre el sector público y privado y generar expectativas positivas que nuevamente nos pongan en crecimiento. Salieron datos, lamentablemente, el día miércoles, datos negativos nuevamente del producto, que ya son 5 meses en negativo, pero si vamos por trimestres, 3 trimestres de caída del producto. Y por decirlo figurativamente, si no crece el producto, si no hacemos crecer la torta, no va a ser posible mejorar el nivel de vida de la mayoría de peruanos, ¿no? Exacto. Ruperto. Bueno, pero sobre todo, don Pedro Grados, sería importante también decirle al ciudadano que está en un contexto de recesión que se habla a nivel macro, pero a nivel bolsillo también hay incremento aún en los precios de la canasta básica y se vienen las fiestas de fin de año. ¿Cómo afrontar eso, no? Que eso también es lo que le preocupa al ciudadano común en este momento. Sí, efectivamente. A ver, a nivel de precios, la inflación ha cedido algo. La inflación está entre 3 y 4, probablemente cierre el año entre 3 y 4, pero va a depender del fenómeno del Niño. Si el fenómeno del Niño es fuerte, probablemente se genere un cierto incremento de precios y eso va a perjudicar la situación, puede empeorar la situación. Ahora, ¿qué tiene que hacer el ciudadano común? El ama de casa, el trabajador, lo hemos dicho reiteradamente, es importante ser cauto en un periodo como el actual. En la medida que la economía se recupere, uno podrá nuevamente generar gasto, pero hay que ser muy cauto porque incluso no hay la generación de empleo al ritmo que se desee y algunas empresas lamentablemente podrían empezar a disminuir el empleo. A pesar de ello, creo que la campaña navideña, si el fenómeno del Niño no es muy fuerte, puede de alguna manera compensar en algo y otra vez, si el fenómeno del Niño durante el verano va de moderado hacia abajo, no lo sabemos, la verdad hay 50-50 según los estimados, podríamos tener un año interesante. Pero lo fundamental es acelerar los proyectos de inversión grandes que tienen todo un efecto multiplicador. Y hay una noticia positiva, es que ya una caja municipal ha conseguido financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para Caja Huancayo. Que es la Caja Huancayo. ¿Qué significa eso, profesor? Eso es importante. Las cajas municipales son en realidad instituciones que pertenecen a los municipios y son 100% propiedad de los municipios. En la medida que entra hoy día un banco de desarrollo internacional, el principal banco de desarrollo de América Latina, por un lado le da capital. Al darle más dinero de capital, eso permite que el banco preste más, que la caja municipal preste mucho más. Entonces la caja hoy día va a tener mayor disponibilidad de préstamo. Pero no solo eso, porque cuando presta un banco de desarrollo como el BID, no solamente da un préstamo y ahí queda el tema, sino le da asesoría financiera, empresarial. El BID además tiene mucho conocimiento de la mediana y pequeña empresa. Creo que esto es una muy buena noticia, no solo para Huancayo, sino para todas las partes en el Perú donde esta caja está presente, ¿no? Ahora, profesor, más allá, digamos, de este diagnóstico que se suele hacer, ¿no? Que estamos en medio de una recesión, septiembre no ha sido un buen mes como no lo han sido varios meses de ese 2023. Quería ir al otro lado del charco. ¿Es posible, digamos, retomar este crecimiento económico en nuestro país? Y de ser posible, profesor, ¿qué debemos hacer para que nuevamente haya empleo, ingresos y esta platita, digamos, en los bolsillos de muchos hogares a nivel nacional alcance para financiar una canasta, alimentos, vivienda, pagar alquileres del hogar? ¿Es posible un crecimiento económico? Es posible y es necesario. Sin crecimiento económico no hay forma de disminuir la pobreza. La principal variable para disminuir la pobreza en cualquier parte del mundo, según estudios del Banco Mundial y de académicos, es precisamente el crecimiento económico. Ahora bien, acá hay que separar corto y largo plazo. Recuperar un crecimiento importante de 6-7%, como se dio en los primeros años de este ciclo, no va a ser fácil porque hay un concepto que se llama crecimiento potencial. Todo lo que tenemos, hasta dónde podemos crecer. Ya. Por lo tanto, hay que aplicar medidas inmediatas que son las que el gobierno, de alguna manera, ha mencionado a través de estos 3 o 4 programas a lo largo del año, pero hay que ejecutarlas. Y dentro de eso sí hay un tema de subsidio, hay un tema de bono directo, que podría incluso generar un cierto efecto en el mes de diciembre. Además, se han depositado las fondos de compensación por tiempo de servicios, que este año todavía se pueden retirar. No es lo ideal retirarlos porque finalmente ante una emergencia de pérdida de empleo uno cuenta con recursos, pero en una situación como la actual también el sector formal, lamentablemente, solo el sector formal va a tener mayor disponibilidad. Por otro lado, algunas obras pequeñas se pueden acelerar en coordinación entre los municipios
y el gobierno central. Voy a poner un ejemplo de algo que probablemente el 50% de Lima lo ve. Cuando uno va por la Costa Verde, que es la única autopista realmente que se mantiene en Lima, porque la vía expresa Javier Prado y la vía expresa... Saturadísimo, ¿no? Las dos, ¿no? La vía expresa Paseo de la República. Pero si uno va por la Costa Verde, que ya llega hasta la punta, es una vía prácticamente despejada, con excepción de la bajada de San Miguel, de la avenida Universitaria. Ahí se puede hacer un paso a desnivel en 6 meses o un año, simplemente poner un puente sin interrumpir la Costa Verde. Estas son obras inmediatas que se pueden hacer, generan incremento de la productividad, aceleran y benefician a La Perla, Callao, San Miguel, Barranco. Y cuando uno sale del aeropuerto, ahora casi todos van por la Costa Verde en la medida que uno esté cercano al mar. Ese tipo de obras se pueden hacer rápidamente y benefician a la población. Ahora, ya el crecimiento de largo plazo, recuperar lo que hemos vivido del 2000, digamos, al 2015, eso es más complicado y requiere, por un lado, no desarticular el Estado. Lamentablemente el gobierno anterior, con la introducción al sistema estatal de personas no capacitadas, desarticuló muchos ministerios, más allá de los temas de corrupción, y se requiere generar todo un sistema de empleo público meritocrático, como lo tiene el Banco Central de Reserva, como lo tiene la Superintendencia de Banca y Seguro, o instituciones sólidas y de largo plazo en su formación, como la Cancillería, más allá del tema político. Y, por otro lado, tener planes. Hay un Plan Nacional de Infraestructura, hay planes de productividad en el sector privado. Se está empolvando, me parece, este plan de infraestructura. Sí, lamentablemente, yo diría, en un porcentaje importante se está empolvando. Hay CEPLAN genera unos informes importantes. Yo no sé cuántos congresistas han leído el informe Perú al 2050 de CEPLAN. Deberían tener esa visión de largo plazo. Entonces, en concreto, es necesario crecer, se puede crecer, pero implica, primero, un Congreso más estable, una buena relación entre Ejecutivo y Legislativo, aprovechar el mundo. Otro tema que es muy positivo, más allá de percepciones políticas, es que hayamos estado presentes en APEC en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el próximo año, en un año exactamente, en noviembre del próximo año, es la reunión acá. Muy probablemente va a venir el presidente chino, con el cual se reunió la presidenta y el presidente de los Estados Unidos. Ambas economías son el 35% del mundo y son nuestros principales socios comerciales. A esos países les vendemos, hay que seguir. Y por otro lado, preocuparnos del habitante de a pie, de los sectores más vulnerables, que lamentablemente han crecido, ¿no? Justo sobre eso quería consultarle algo, don Pedro Grados, porque el tema de la informalidad, se conoció algún informe en estos últimos días que el empleo formal lamentablemente retrocedía en varias regiones. ¿Qué tanto juega la informalidad laboral en este contexto? Lamentablemente la informalidad ha crecido, la pandemia por la pandemia y después no la hemos logrado compensar, es casi un 75% del empleo formal, del empleo en general, perdón. ¿Y qué significa informalidad? Que no hay acceso a seguridad social, es decir, no hay salud, que no hay acceso a pensión. Son personas que van a llegar a la vejez y van a tener que recurrir a algún tipo de subsidio del Estado si es que existe tipo pensión 65. Pero no solo eso, la informalidad tiene bajos niveles de productividad. ¿Qué es productividad? La mano de obra genera menos y el ingreso es menor. Ahora, la informalidad tiene que ver con muchos factores que hay que corregir en la estructura económica peruana, pero también tiene que ver con temas de corrupción, como por ejemplo minería informal e ilegal, diría yo, donde incluso la violencia es muy fuerte, y eso hay en el norte, hay en el sur, hay en Puno, etcétera. Tiene que ver con tala ilegal, porque también es informal. Tiene que ver lamentablemente con tratamiento humano, digamos, con explotación. Y por lo tanto, ahí sí se requiere mucha fortaleza, un Estado que funcione, porque solucionar la formalidad, o es decir, generar formalidad y solucionar la informalidad, no es un tema de hoy para mañana, y es un tema duro. Hay un refrán antiguo que yo diría es muy importante, ¿no? Para freír tortillas hay que romper huevos, y eso es necesario. Ahí está. Muchísimas gracias, profesor. Clarísimo, como siempre.